Mi gente hermosa, ¿cómo están mis amores? Perdonen la tardanza. Es que bueno, estábamos contando con la hora de Estados Unidos. Mentira. Sino que estábamos grabando contenido para ustedes y se nos hizo un poquito tarde. Pero nada, aquí estamos. Lo importante es que llegamos, que cumplimos, que fue el día de hoy. Los estaba extrañando muchísimo. Lo que pasa es que tengo muchísimo trabajo, amigos, entonces no puedo hacer estos envíos tan seguido, pero aquí estoy. Vamos a hablar un ratito, vamos a conversar, a leerlos. A ver. Siempre verte es una experiencia maravillosa, dice por aquí. Ya llegué, mi amor, empieza el directo, ya aquí estamos. A ver, no empiecen con sus celos. Wow, qué bella estás. Hola Laura, tan bonita como siempre. Muchísimas gracias. Dice, mira, ¿dónde está Ari? Justo Ari estaba con nosotros en estos momentos y bueno, ya se acaba de ir. Por ahí vamos a estar subiendo de nuevo contenido juntas. Qué hermosas que sos, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy muy bien, gracias a Dios, aquí feliz de estar con ustedes. A ver, a ver, a ver. Lau, se escucha bajito, dicen. Sí. No está bajito. Súbale el volumen. Súbale la radio, que esa es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Dice, hermosa Lau, saludos desde la ciudad de Maderos, Tamaulipas. Aquí está. Está muy arriba, ponlo más abajo. Hello. Yo tengo una voz muy chillona, así que los puedo estar aturdiendo en este momento. Dice, a ver, hermosa Laura, saludos de Ciudad Madero, Tamaulipas. Muchísimos besos. Dice, un en vivo, por favor, con Ari. Hace falta un en vivo, ya incluso hoy se lo estaba proponiendo. Vamos a ver si hacemos un en vivo. Le invitamos allá aquí o ella nos invita allá. Ustedes escríbanos a ver qué les parece. Te extrañaba. Muchísimas gracias. Y a ustedes también. Saludos desde Cuba. Ay, me están viendo desde Cuba. Qué interesante. Fui a Cuba. Yo fui a Cuba y Cuba es hermoso, es espectacular. Tan bonita Lau, besotes desde Perú. También fui a Perú, un país muy hermoso. El link a tu teléfono por si quieres. Ándale, sí. Dice por acá, a ver. Ah, este es el link del en vivo, ¿verdad? Sí. Ok. A ver, lo voy a publicar para que más personas entren y seguir leyéndolos a todos. A ver, a ver, a ver. Creo que están bajando muy rápido. Bájamelos, bájamelos, bájamelos. Ok. Mis favoritas de todo el mundo, siempre lo he dicho. Ay, muchísimas gracias. A ver. Tan bonita, Lau, besito, saludos de Perú. Ahí me quedé. ¿Dónde estás? Estoy en un estudio, ¿verdad? Que me vine precisamente para poder hablar con ustedes, para poder estar aquí en este en vivo. A ver. Saludos, saludos, mis favoritas de todo el mundo, siempre lo he dicho. Bellísima Laura, mándame un saludo para... ¿Qué dice? Ancabaro. ¿Qué es eso? Ese es tu nombre, te llamas... Ah, ese es el nombre en Guanajuato, Juan Carlos Trujillo. Te mando muchos besos. A ver. Laura, mándame saludos, mi sonrisa coqueta y cuerpo de diosa. Jesús Granado, muchísimos besos, abrazos. Gracias por estar en sintonía. Aquí dice... Uy, se me perdió. Tú y Ari son dinamitas, muchísimas gracias. Tu voz es encantadora, mi señorita, muchísimas gracias.
esa voz es nuestra adicción. ¡Ay, qué lindos! Tu voz no me molesta en ningún volumen, porque les dije que mi voz era escandalosa. A ver, hola Laura. Hola hermosa, saludos de Viña del Mar, Chile. Ay, a Chile también fui, precioso Chile. Conozco muy para acá abajito. Ahora tengo que irme hacia los lugares de Europa para comenzar a viajar. Por ahora no, porque hay muchos planes, ¿verdad? Personales. Si ahorita me volviera loca, ya estuviera, ya saben, dándole la vuelta al mundo, pero hay prioridades, entonces vamos primero a concretarlas para luego visitar. Creo que es una de las cosas que más amo hacer. Yo creo que no disfruto nada más como disfruto el viajar, te lo juro, por Dios santo. O sea, yo quisiera morirme viajando, te lo juro. Sería feliz muriéndome por ahí como a los 110 años, en un avión, destino no sé dónde. Amo los viajes, me encanta conocer, ir a lugares diferentes. Por lo general no soy de repetir países. Si ya fui, por ejemplo, a Cuba, ya no quiero volver a ir a Cuba. Quiero utilizar ese viaje para conocer otro lugar. Por eso es que ahorita hacia Latinoamérica, Centroamérica, todos estos lugares he viajado demasiado. Entonces quiero ahorita irme como a Europa. Me lo bajaste mucho, ¿no? Dice, hola cariño, saludos desde el país. Ah, ¿esto es lo que sigue? Pero bájamelo un poquito, no leo. Dice, hola cariño, saludos. No, súbelo entonces. Ahí, desde Bolivia, qué lindo. ¿Pelo es natural o es tinte? Soy nuevo por aquí en YouTube, me notifico, estuve escribiendo en las historias. Ah, buenísimo, qué bueno que hayas llegado. Bienvenido a esta familia tan linda que hemos construido durante ya casi 2 años. Este es, bueno, mi color natural de cabello, la verdad ya lo perdí. Mi color era muy rojizo cuando estaba bien chiquita. De hecho, no, yo tenía el cabello negro cuando tú me conociste, ¿verdad? Ya me lo había pintado, fue mi primera vez y me lo pinté a negro, porque toda la vida he amado el cabello negro. Fue cuando conocí a Ale, pero mi cabello natural, de niñita era como rojizo. Era como justo el que tiene mi hija en estos momentos. Así me duró a mí el cabello. Pero soy 100% fanática de las mujeres con cabello negro y largo y dije, lo quiero negro, quiero muchas extensiones porque mi cabello no crece, así que bueno. Por acá dicen, ¿cómo va lo de tu página? Pues muy bien, trabajando muchísimo para llevarles un contenido de calidad, un contenido exclusivo que ustedes nada más puedan verlos ahí. También con mucho amor, por ahí les vamos a estar dejando, ¿verdad? Vamos a copiar ahorita el link de mi página web para que entren. ¿A dónde está? Ah, esto, aquí está, es lauramodel.pro. Por ahí ustedes entran, se suscriben y si tienen algún inconveniente me escriben a mí, mi correo electrónico, a mi Instagram. Siempre voy a estar ahí al pendiente de ustedes, respondiéndoles todos los mensajitos, lo que quieran. Laura, eres una diosa. Muchísimas gracias, Salvador. A ver. ¿Has visitado todo el mundo? No, he conocido muchos países. Tengo ya aproximadamente como 1 año y medio que no viajo. Creo que mi último viaje fue a los Estados Unidos, pero es porque ahorita tengo metas acá, entonces hasta que no las cumplas como que dije, no voy a gastar pero ni un solo peso ni comprándome un lápiz labial porque hay metas y propósitos que quiero realizar antes de, porque la verdad sí soy muy impulsiva, soy de las que dice, este año me voy a, no sé, mi sueño es conocer París. Y digo, nada, este año me voy, pero entonces después, cuando regrese, pienso, bueno, y si hubiese esperado un poquito mejor y hubiese realizado esto primero, entonces ahorita las cosas mejor con cautela y después que uno es mamá, uno como que piensa más en el futuro. Entonces ahorita vamos a ir despacito con eso. Laura, ¿que estás pasando por problemas personales?
Laura, ¿estás pasando por problemas personales? Algo me lo decía. No, la verdad no, gracias a Dios. Estoy en todos los sentidos, en el ambiente de salud, hablando sentimentalmente también, con mi familia, todo está muy bien, gracias a Dios. No estoy pasando por ningún problema personal, todo está muy bien. En trabajo estoy muy feliz y muy agradecida con Dios. Creo que este ha sido un año maravilloso. El año pasado también fue un año maravilloso en trabajo, en salud. Me he sentido bien todos los días, me siento cada vez mejor, así que siento que estoy como en mi mejor etapa. A ver, a ver. ¿Qué lugar te falta por viajar? Europa, por ejemplo, Europa. Estuve en el único país de Europa que he estado. He viajado mucho, demasiado. He ido a Grecia, Abu Dhabi, Dubái, Turquía, viví en Turquía, conozco de acá Perú, Colombia, Panamá, Guatemala, conozco México, obviamente, casi soy mexicana, Chile, wow. Conozco bastantes países. Creo que en estos días estaba sacando la cuenta y ya llevo unos 30 países. Por aquí yo los tenía anotados, los voy a buscar, porque la verdad sí me la pasaba anotando todos los países donde viajaba. A ver, a ver, a ver. Bueno, ahorita no lo consigo, pero va a ser un trabajo que les voy a dejar. Ay, creo que ya se bajó todo. Sí, no, pero estoy en el límite del anterior. Ahí vienen los otros. A ver. Sigue leyendo o sáltalo, porque Las si no vas a mejores, leer los que hay. las mejores piernas del país, pero no quiero saltarme ninguno, quiero leerlos todos, 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 Pero es todos, que no puedes, todos. no puedes. A ¿Por la qué? velocidad que van no puedes. Ah, no, pero no importa. No Pero terminas de creo leer. que vi algo que decía algo de Dakota. Dakota te está viendo, creo, pero no había llegado. Aquí. Ajá, allí está. Te está mirando Dakota. ¡Ay! La princesa de mamá me está mirando. Bueno, te mando muchos besos, mi chiquita linda y hermosa. Ajá, a ver, por ahí se quedó. Bueno, Ale me bajó todos los, los comentarios. Ahí vi, te está mirando Dakota. Para los que no saben, tengo una baby de 4 años, que es una niña que parece una mini-me. Pero bueno, por ahí dicen, Laura, que hagan un OnlyFans, ¿será? No, pero aquí está, este es un OnlyFans, pero muy refinado, muy, como a mí me gustan todas las cosas, muy top. ¿Cómo van esas sesiones de gym? ¿Ya vamos a aplicar? Pues sí, tengo un instructor que me saca, pero mejor dicho, por ahí está comentando. Él va conmigo todos los días, es mi pareja, y va conmigo todos los días y me saca como diría en Venezuela, la chicha, me hace bajar, me pone pesos de hombre que yo digo, Dios mío santo, un día esto me va a partir, pero estoy intentando, esforzarme muchísimo para tener una mejor calidad de cuerpo, también de salud. Estoy intentando también comer, no todo el tiempo, pero sí estoy tratando de comer un poquito más sano. Me encanta comer rico, delicioso, entonces eso me está costando como mucho. Por eso eres la mejor, porque siempre estás para los fans. Así es, me encanta leerlos, me gusta saber qué piensan, me gusta saber que tienen curiosidades conmigo, o sea, que quieren saber cositas de mí. Por aquí alguien se está despidiendo. Michael, ¿ya te vas? Ay, tan lindo. Ya sé que es él. Bueno, Michael, esperamos que no te pierdas ninguno de mis videos. Por ahí dice, ¿te gusta andar en avión? Bueno, no, realmente los aviones no me gustan para nada. Tengo un hermano piloto, pero los aviones no me gustan para nada. Los aviones me dan un chingo de miedo, pero a mí me gusta es llegar al lugar. Si yo pudiera teletransportarme, yo me teletransportaría, te lo juro. Dice, ¿cómo te amo? Un chingo. Muchísimas gracias, José Rivera. Dice aquí, hola José. Hola José. Bueno.
Las mejores piernas del mundo, qué lindo, muchas gracias, creo que ya se lo había leído. Laura, ¿vives en Venezuela? No, yo vivo en México desde hace como 8 o 9 años. Laura viajaba aquí a Brasil. Ah, Brasil era uno de los países que me faltaban. En Brasil conozco Florianápolis, conozco Río de Janeiro y conozco Sao Paulo. Lau, ¿vas al gimnasio? Ahorita, como les había comentado, es que estoy empezando a ir al gimnasio porque la verdad me encanta cómo ha cambiado mi cuerpo a favor. Entonces nada, sí me gustan los cambios a bien, pues. Me gustan los cambios a mejor. Dice, eres ciudadana del mundo, soy ciudadana del mundo, así es. Laura, ya hay 2 cubanos viéndote, qué bueno, qué bueno. En Cuba fui a La Habana y a Varadero. Varadero es un lugar increíble, de verdad. ¿Por qué no quieres volver a ir a Cuba cuando yo no te conocía? Ven, please. Ah, no dije que no quería volver a Cuba. Lo puse como, ¿cómo te digo? Como un ejemplo. Por ejemplo, ya yo fui a Turquía. Yo no quiero volver a ir a Turquía porque ya conocí Turquía, ¿verdad? Ya yo fui a Cuba. O sea, me encantaría regresar, pero lamentándolo mucho, hay que trabajar mucho para poder viajar. Entonces yo diría, bueno, como ya yo conocí Cuba, yo en esta oportunidad, para comprar un boleto, prefiero comprarla a un destino desconocido, a conocer otra cultura y otro país. Dice Laura, OnlyFans ¿para cuándo? Aquí está, este es el OnlyFans. Vayan, suscríbanse, www.lauramodel.pro. Es que les he dicho que a mí me encantan las cosas más top. Entonces, el OnlyFans está como muy, ya saben. A ver, por aquí Moisés Rojas, ¿no? ¿Fue Moisés Rojas? Sí. Muchísimas gracias, Moisés Rojas. ¡Un aplauso! Ok. ¿Cuál es? Ok, True Believer. Ok, muchísimas gracias. Ya tienes alas, mariposa. Ay, me encantan las mariposas, las amo. A ver, ¿puedes contar sobre tu experiencia con el salto de caída libre? Bueno, eso fue una cosa de locos. A mí no me gustan para nada las alturas. Yo odio las alturas. Yo de hecho estoy en un edificio y veo hacia abajo y eso es una locura. Yo digo, Dios mío santo, todas esas cosas me dan como pánico. Pero yo siempre he dicho que yo tengo una lista de cosas que yo quiero hacer antes de morirme. O no antes de morirme para que no suene tan trágico. Yo tengo una lista de cosas que quiero hacer en mi vida, durante mi vida. Entonces, esa era una de las listas. Por ejemplo, volar en globo era una. Ya lo hice. Hace como 2 años lo hice. Y lanzarme en paracaídas también, a pesar del miedo de las alturas. Yo dije, nada, tengo que lanzarme porque, quiero como que liberar eso. Y pues créanme que tuve miedo durante todo el proceso, excepto cuando ¿cómo se llama? El instructor estuvo parado en todo el bordecito del avión y ya se iba a lanzar. Ya ahí, para mí, el miedo se disipó, ya no existía nada de miedo, fue una experiencia increíble. Lo que sientes ahí es como una sensación única y si tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo porque, bueno, no lo van a olvidar jamás. A ver. Ajá. Laura, ¿vas a tener más hijos? Lo más probable es que sí, pero no quiero hablar nada de este tema porque está escuchando a mi hija y es muy celosa. ¿Qué día es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 10 de noviembre. Cumplo 10 de noviembre. Laura, pregunta seria. ¿Por qué estás repitiendo contenido? Bueno, es que hay mucho contenido, ¿verdad? Que se ha subido hace muchísimo tiempo y que es un contenido que no había llegado a la cantidad de todas las personas que me siguen. Entonces yo dije, con Ale conversando un día, bueno, ¿por qué perder, verdad? La posibilidad de que este video que se hizo con tanto amor y con tanto sacrificio, porque crear contenido no es fácil.
Entonces, ¿por qué si tuvo, por ejemplo, no sé, 10.000 visualizaciones nada más y hay otros videos que tienen millones de vistas, ¿por qué no volverlo a subir para que la gente vuelva y mire el video que no tuvo tantas visualizaciones? Entonces, por eso es que como que estamos, pero ahorita, antes de este en vivo, grabamos contenidos para ustedes. Recuerden que no solamente es grabar, es venir, es editarlo, es subirlo, o sea, es un trabajo bastante arduo. A veces ustedes lo ven como que, bueno, subió un video y ya, pero no. Es un trabajo de producción que lo hace mi socio Alejandro y es un trabajo también bastante cansón, entonces es como que bueno, ahorita él también está ocupado con otros proyectos, yo tengo otras cositas que hacer también como para mantener el canal vivo, subiendo contenidos. Yo sé que ustedes no se van a cansar de verme, así que espero que eso no sea un problema. Lo hacemos con el mayor amor del mundo. Y nada, en esta oportunidad sí estamos grabando bastante, tenemos unas ideas ahí que vamos a apuntarlas, a concretarlas, vamos a realizar algunos blogs, contenido súper bueno. No les voy a contar mucho para que se queden ahí entretenidos, pero sí vamos a comenzar a grabar en otras partes para que ustedes vean otras cosas también y no siempre lo mismo. Entonces ya ahí estamos metiéndole muchísimo a esto y muchísimo amor. Ajá, a ver. Holanda, ¿qué tal, Calaura? Sigue adelante. A ver, ahí ya. Me encanta platicar contigo. Muchísimas gracias, Kira. Kira del cielo. Saludos desde Argentina. Ay, Argentina tengo que ir. No conozco Argentina. Quiero ir a Bariloche. A ver, dice, ¿cuándo vienes a Perú? A Perú ya fui a la capital y fui a Machu Picchu. Me encantó Machu Picchu. Amé, es una de las maravillas del mundo. Te invito a Machu Picchu, mira abajo dice. ¿Cuál es tu color favorito de pelo? Ya yo se los he dicho muchísimo, el color negro, pero mirarlo. Yo soy muy blanca y cuando tengo el cabello muy oscuro pintado, se me ven muchos los rasgos. Entonces no sé si me quede también el negro, pero yo mirar a una mujer con cabello negro es como wow. Hay muchos que les encantan las rubias y mirar a las mujeres con pelo amarillo es wow. Pero para mí el negro es mi top número 1, sin duda alguna. Convence a tu amiga Ariana para que tenga su página exclusiva también. Ella la tuvo por un tiempo, pero bueno, ya hay personas que nada, que no quieren, continúan con su vida, ya quieren otras cosas y eso es respetable. Ya ella sigue creando contenidos para ustedes en su canal de YouTube, pero bueno, ya no quiere ser. De pronto, más adelante, uno no sabe. Por ahora, no creo, pero bueno. Eres tan elegante que te podría cobrar impuestos al lujo. Muchísimas gracias por esa percepción. Laura, ¿hay algún lugar donde te gustaría retirarte y vivir allí para siempre? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Cuando ya esté así viejita, con mis hijas, mis hijos, los que vaya a tener, con mi bebé, que ya esté grande y que ella misma me haga abuelita, me encantaría irme para una isla así a vivir, que sea como Los Roques, que yo salga y vea el mar, que el sol esté ahí todo el tiempo, divino, me encanta. Moisés dice, eres muy hermosa, muchísimas gracias Moisés. Ahora me quedé con la curiosidad, que nomás habrá en esa lista. ¿En cuál lista? Ah, la de los países. Ahorita lo busco, se los prometo. Lo que pasa es que si me pongo a buscar, pierdo tiempo y los dejo de leer. Perdón, una pregunta, ¿como cuántos idiomas habla usted? Es porque la veo nada más que sabe el inglés, nomás digo, no lo afirmo ya que usted es la que sabe. Bueno, miren, la verdad, en Venezuela el inglés era súper básico. Yo sí he hecho varios cursos de inglés y a lo largo de la vida, ¿verdad? Si tú no estás en constante conversación con el idioma que tú estás estudiando, que no es tu idioma nativo, como que vas perdiendo un poco de eso, ¿no? Entonces, yo puedo entender muchas cosas en inglés, puedo leer demasiado en inglés, inclusive puedo
también interactuar con ciertas palabras, pero no es que mi inglés sea al 100%. Por aquí dice, ¿cómo podré contratarte para un shooting serio? Dice. Ay, se fue, se fue. Ah, por aquí. Michael, ¿él se llama Michael o Michelle? Michael. Te amo, Michael. Aquí hay amor. Por una copa de vino, dice. Michael, muchísimas gracias. Eres uno de mis favoritos seguidores, te lo juro. Muchísimas gracias por tanto cariño y por siempre estar ahí. Porque Michael siempre está, siempre, de verdad. Me encantaría conocer a Michael, claro que sí. A ver, por aquí dice, estoy viendo los contenidos que ofrece por su canal y qué hermosos videos. Los veré y comentaré y dejaré like, ya que valoro el proyecto, el trabajo que hacen los youtubers. Aquí ya le dejé el like. Muchísimas gracias, qué lindo, David. La persona que escribe es su esposo, no, es mi socio. La persona que está escribiendo ahorita, ¿verdad? Es mi socio, él trabaja conmigo con este proyecto tan maravilloso desde hace 2 años. Él es el que está detrás de cámara y en el área de producción. Entonces, esto es un trabajo en equipo, un trabajo en equipo. A ver, por eso pensé que estabas pasando algo por lo del contenido repetido. Ah, ok, entonces todo aclarado y para nada es que es un problema ver contenido repetido, por lo menos para mí. Muchísimas gracias. No, lo que pasa es que ahorita sí estoy como en mucha trabajo. Aparte de esto, yo también hago otras cositas, entonces hay veces que estamos full, igual que Ale también tiene otros proyectos, entonces no es que lo estamos abandonando, ¿no? Sino que como que tratamos de coincidir con sus tiempos libres y los míos para poder grabar y todo eso, pero nada, les prometo con mucha seriedad, esto va a ser una promesa, que voy a procurar de no subir tanto contenido repetido, sino que vamos a hacer contenido nuevo, muchísimo contenido muy divertido. Díganme también para abrir una, como un espacio aquí, ¿qué quieren ustedes ver? Porque está bien, ok, los Trayón, por eso es que me conocen, pero que quisieran ver ustedes. Yo aparte también me puse a grabar que sí, por ejemplo, unas aventuras con Laura, como lo del salto de paracaídas, pero que quisieran ver ustedes también, aparte de, ustedes me lo escriben por ahí, sus opiniones para mí son muy importantes porque ustedes son los que me ven. Entonces, nada. ¿Cuándo habrá más participación con Ari? Pronto, ya se grabó, hoy estuve con ella, estuvimos grabando, tanto en el canal de ella como en el mío vamos a estar subiendo contenidos de ambas juntas. Inclusive estamos pensando en un viaje para grabar vlog y muchísimas cositas en exterior. Entonces por ahí va a estar muy cool, así que si tienen ustedes ideas, pues nada, déjenmelas saber por aquí para leerlas. Por aquí mi Jessica dice, la más preciosa, muchísimas gracias, mi muñeca. A mí me encantas de rubia. Bueno, entre gustos y colores, ajá. Por ejemplo, Ale dice que mi mejor color es este, que no me lo cambie, que a él le encanta cómo me veo con este tono. A mí me encanta también rubia, pero llega un punto en como que ya me empalaga demasiado y tengo que cambiármelo. Yo siempre estoy de un extremo a otro extremo, de cabello oscuro a cabello muy, muy, muy claro, o intermedio con unos reflejitos, pero siempre estoy variando. Me gusta variar y no verme siempre igual. A ver, Laura, ¿hay algún lugar donde te gustaría... bueno, eso ya lo leí. Ok. Ella es una princesa mágica, ¿ok? Gracias, mi reina hermosa. Saludos. A ver. Ya se bajó, es más abajo. Dice, saludos hasta Lima, Perú. Hermosa Laura. Besos a mi gente de Perú. Cuídate mucho y Diosito te bendiga. Muchísimas gracias, Moisés. ¿Qué tan difícil es distribuir tu tiempo para entrenar? ¡Ay! Se me perdió. Hacer videos y dedicarle tiempo a lo tuyo. Bueno, a los tuyos. Eso es lo que estaba platicando con ustedes. Es muy difícil porque yo actualmente tengo un trabajo, ¿verdad? Que es un trabajo prácticamente diario. Adicional a eso también me encanta ir al gimnasio, ahorita me está gustando muchísimo y cuando no voy como que me siento mal, pero sí me gusta ir al gimnasio a hacer
cosas para mí, tengo una bebé, tengo una familia también. Entonces me encanta como tratar de distribuir todo cuando tengo días libres, procuro salir en familia. Y si no, pues utilizarlos para crear contenido para ustedes. ¿Cuál es tu lugar favorito de Venezuela? ¡Wow! Mi casa, aparte de mi casa. Creo que no me siento tan cómoda como en Margarita. Me encantan los médanos de Coro, me encantan los Roques. O sea, en fin, Venezuela es todo precioso. A ver, dice, ¿dónde aprendiste a bailar tan bonito? Yo creo que eso es algo natural. Yo tratar de moverme al ritmo de la música. No sé si lo haga tan bien, pero qué bueno que a ustedes les gusta. Porque los hombres te miramos, tu esposo no se molesta. No, para nada, no es nada celoso, es una persona que respeta mi trabajo, que me apoya y que le encanta que yo tenga admiradores también porque entiende, porque también se dedica a lo mismo. Entonces, súper, súper relajado, muy relajado, la persona más tranquila que he conocido. Laura, nunca me comentas mis comentarios. No, solamente les doy me gusta porque sí los leemos, ¿verdad? Los leo y les damos me gusta a sus comentarios. Todos los comentarios siempre, siempre los leo. Dice, Laura, ¿te gusta ver deportes? Uy. No, es más, ajá. A ver, dice, Laura, ¿te gusta ver deportes? ¿Cuáles? Sí. Me estaba muriendo, muchachos, debo confesarles que me estaba muriendo porque hace 2 días jugó Venezuela con Estados Unidos en la Serie Mundial de Béisbol y perdieron. Íbamos invictos y perdieron. Amo el béisbol, es un deporte que entiendo, es un deporte que disfruto ver y me encanta ver. Me encantaría ver en vivo un juego de básquet profesional, los Lakers con quién sabe qué otros, pero me encanta también mucho el básquet. A ver, dice Laura, linda, besos desde Brasil. Dice Laura, Santiago, me imagino que en Santiago de Chile. Dice, hola Laura, hola. La pregunta del chat era seria, jeje, fotos normales. Que le gusta mi cabello, muchísimas gracias. Laura, eres lo mejor de YouTube, tan bello. No ha pensado hacer otro tipo de videos, digo, facetas, porque le quedaría perfecta, como de moda, para la relajación, y usted sí tiene unos encantos a los ojos de los hombres. Ah, bueno, sí. ¿Cómo qué? Sí, son como susurro en el micrófono, eso es ASMR que puso aquí. Ah, No sé si la busca sí, ya sé, ya los he visto, sí, que susurran. Ah, buenísimo, podría ser también. Laura, ¿te gustan los videojuegos? La verdad que me gustaba mucho cuando estaba más chavita, pero ahorita como que no. A ver. Dice, ¿cómo terminaste siendo una mujer latina tan Caliente? Supongo que por tu papá, ¿no? Supongo. Minecraft. A ver, por aquí me están saludando desde Canadá. Besos. A ver, por aquí dice, quisiera verte. Ay, se pasó. Quisiera verte en live más seguido. Yo también quisiera hacerlos, de verdad. Vamos a intentar hacerlo por lo menos una vez por semana. Lo que pasa es que sí está rudo por el tiempo, pero o cada 15 días también. Hola desde México. Hola, estamos aquí de vecinos. A ver, dice, ¡ay, Michael! De nuevo, Michael. Un aplauso para Michael. Dice, YouTube me envió un video tuyo ganando un concurso de belleza. Fue bueno verte. Ser tan feliz. ¿Será él ser italiano? No. Ciao, Laura.
mis felicitaciones para tus sociales. Yo no sabía cómo trabajar y concentrarme al lado tuyo. Felicítamelo. Laura, ¿dónde estás? A ver, ay, estoy ya ciega ya. Laura, ¿dónde está más intenso el calor? ¿El color o calor? Color. Sol, Venezuela. Ay, no, Venezuela. El sol más intenso en Venezuela. Venezuela todo el tiempo tiene el sol. Ay, ay, ay. Wow, es increíble. Díganme Maracaibo, la tierra del sol amado, así es que le dicen. Excelente idea emplear contenidos con los trabajos en exteriores. La sombra no me permite leer aquí. Échalo para acá un poquito. Eso. Ok. A ver, ya. Dice Laura, mami y papi y Dios, claro, se esmeraron cuando te tuvieron. Estoy mareada. Es que lo bajo y lo subí, estoy mareada. Le dice, hola Laura, buenas noches, adoro sus videos de Try On. Abrazo de Brasil. Brasil. Diosa, un coreano por aquí. ¡Wow! Un coreano. Laura, ¿te gusta el rock? Bueno, hay algunas canciones de rock que me agradan. No es como que yo me monte en el carro y coloque rock, no, ni me esté duchando y coloque rock, tampoco, pero hay algunas que otras canciones y grupos que están buenos. Es muy cierto, si sales o te casas con una mujer hermosa, es lo más obvio que otras personas lo admiren. Sí, ya eres mexicana, por aquí dice. Brindo por usted que ame el color que me encanta, el negro también, aunque tengo 5 colores favoritos. Yo soy, ¿cómo les digo? Fan de todos los colores. Realmente el turquesa es un color que a mí me encanta. A ver. Ah, mira, Lau, ¿qué tipo de música escuchas? Por aquí está. Dice Lau, si juega México versus Venezuela, ¿quién le vas? Bueno, mi corazón ahí estaría dividido porque la verdad amo con todo el corazón a México y México me ha dado lo más grande que yo tengo en mi vida, que es mi hija. Estaría mi corazón realmente dividido, pero es que el amor que yo le tengo al deporte venezolano es otra cosa. Yo creo que me inclinaría más por Venezuela en ese aspecto, pero la verdad que se lo juro que estaría así, muy reñida. Ahorita, como Venezuela no está, mi país número 1 es México. O sea, México tiene que ganar porque sí. Inclusive me voy a comprar la camiseta de México. Lau, ¿qué tipo de música escuchas? Escucho, me encanta la música latina, me encanta el reggaetón, me encanta la salsa, me encanta el merengue. Soy muy latina, me encanta la bachata, me encanta todo tipo de música realmente. El pop también, me encanta muchísimo el pop. El rock, ahí más o menos. Tuve una temporada de emo que me la tiraba de rockera en el colegio con las uñas negras, con todo el pelo en la cara, vestía siempre de negro, Converse o sucios, pero ya, eso por allá, ahora soy mamá sexy. A ver, dice, buenas noches hermosa desde Gran Canaria. Muy buenas noches, un espectáculo chica, me encantan sus videos. Muchísimas gracias. Dice, Laura, ¿te dolió? A ver. Me perdí. Laura, ¿te dolió cuando te caíste del cielo? ¡Ay, qué lindo! A ver, aquí dice, ponte a gatas. ¿Qué significa? Ay, Dios mío, santísimo santo, Señor Sacramento. ¡Nicolás! ¡Por Dios! ¡Un aplauso para Nicolás! ¡Bravo!
Nicolás, aquí hay amor. Aquí hay amor. Gracias, Nico, qué lindo. A ver. Dice, Ale es bien profesional y con nervios de acero. Ale me conoce a mí, que yo tenía como, no sé, 15, 16 años, era una niña. Estaba recién ganando un concurso de belleza y era menor de edad. Y ahí fue cuando lo gano que... No sé. No sé. No, era menor de edad cuando yo gané ese concurso. Yo era menor de edad cuando gané el concurso porque mis papás firmaron un permiso para que yo viajara con la persona con la que yo viajé. Me acuerdo que fuimos a la delegación, firmaron ambos, yo era menor de edad. 16, 17 años tendría cuando lo conocí, hace muchos años atrás. Dice, Laura, ¿te gusta? No sé qué serie es esa. La verdad, tengo mucho que no sé. ¿Qué opinas de Maduro? Mejor yo ni hablo porque nos van a cortar aquí, pero bueno. La cumbia, claro que sí. Si mi amada Selena cantaba cumbia. Amo. Laura, nos visitas por la Florida Central. Ahorita no hay planes de viaje hasta los momentos. La verdad que me encantaría, pero como les dije, tengo algo que se está cocinando que es el sueño de mi vida entera. Y hasta que yo ya no lo tenga, ya aquí, yo no voy a ir a ningún lado. Necesito enfocarme, focus, porque si no, entonces vamos a estar a la deriva siempre. Entonces, por ahora no tengo planes de viaje, pero me encantaría este año es visitar Madrid, porque la madrina de mi bebé vive allá, porque nada, tengo mucha familia, mi madrina inclusive vive allá. En España están uno de mis hermanos, están mis primos, mis primas, mis tías. O sea, creo que la mayor concentración de familia la tengo en España. Entonces, este año de pronto vaya para allá, pero la verdad no tengo planes por ahora. ¿Qué es lo que no soportas de una persona? Lo que no soporto de una persona es... Mira, yo soy una persona muy transparente. Si yo quiero decirte a ti 1000 cosas, te las voy a decir a ti. No tengo por qué ir a decírsela a otra. Y cuando una persona es como falsa consigo misma, eso yo no lo tolero. A mí me encanta la gente real, la gente de verdad, la gente que si te dice te quiero es porque le nace, y las que te dicen no te soporto, amo muchísimo más. ¿Por qué? Porque los sentimientos negativos son más difíciles como de demostrar, pues, como, mira, a mí me caes mal, no te quiero saludar y bye. Esa gente a mí me encanta. O sea, a mí me encanta la gente que es muy transparente. Yo no soporto eso, una persona mala. Yo soy una persona extremadamente, que me considero buena por las buenas, obviamente. Entonces me encanta ese tipo de personas. Dice, quisiera verte de emo. Por ahí decía que, ¿cuál era? Lo que pasa es que creo que lo cambiaste porque me tienes mareada. Yo les voy a grabar subiéndolo y bajándolo. En primera línea lo que están mirando, Ya va. contestando. Miren cómo está. Yo quiero mostrarles, ¿verdad? Por aquí cómo están. Mira, ¿quieres ver todo lo que falta? Miren. Mira, todo lo que falta para abajo por leer. O sea, así es que yo estoy leyendo. Entonces pasa muy rápido. Mira, Y mira, me tiene mareada este hombre. lo único que tienes que hacer es leer la primera línea de arriba. Ok. Ay, ya no quiero ni ver. Estoy mareada. Páralo donde tú quieras. Por ahí leí una pregunta que se me fue, pero decía, ¿qué malos hábitos tienes? Como ser humano, obviamente, aquí en el canal yo muestro lo más lindo de mí, wow, así soy yo, amigos, los amo, corazones, amor, todo, pero obviamente sí tenemos muchos malos hábitos. Yo considero que Dios me hizo a mí muy perezosa. Yo nací cansada, o sea, yo quisiera dormir 20 horas diarias y trabajar 4.
Entonces, yo creo que ese es como el peor hábito que tengo, de que todavía no sé cómo controlar eso, pero yo sé que Dios me va a dar las herramientas. Ah, y otra cosa es que soy un poquito desordenada, soy un poquito bastante desordenada. De pronto dejo un zapato aquí y el otro zapato se me perdió, no sé dónde está y así voy. A ver, ¿cómo te vas a caer si tienes alas de ángel? ¡Ay, qué lindas! Hay planes de actuación. Me encantaría, inclusive hoy tuve un sueño de que estaba haciendo un casting, fíjate, Ale, que estaba haciendo un casting para una telenovela. ¡Wow! El sueño de mi vida. ¿Quieren galleta? Aquí dice ahí, a ver, me gusta eso de mamá sexy. Sí, soy una mamá sexy. Dicen, qué tierna eres, por Dios, qué lindos. Tienes una voz hermosa. A ver, ¿fuiste Teen Model Venezuela? Sí, cuando era una niñita. ¿Te gusta el fútbol? ¿A qué equipo le vas? A equipo europeo, Real Madrid. Me gusta. Y acá, en México, creo que me gusta mucho, le iría a dos, que son Cruz Azul y los Tigres, me encantan, ambos. Este Fansly es lo mismo que otra. OnlyFans. Similar a OnlyFans. OnlyFans, aquí abajo. Sí. OnlyFans, bebés. Ese es mi OnlyFans. ¿Comida mexicana o comida venezolana? Wow. Si me hubieses preguntado esto recién llegando a México, te diría que 100% comida venezolana. Pero ya yo no puedo ir sin mis taquitos. De hecho, hoy me voy a comer unos taquitos. Unos taquitos al pastor, que son mis favoritos, con verduritas. Le coloco un poquito de sal, limoncito, los enrollo. ¡Qué delicioso! Amo la comida mexicana. Mi desayuno favorito en México son los chilaquiles. Amo. Los de mi mamá también, por cierto. ¿Qué más? Dice, has nacido, has sido, has sido porrista. Ah, has sido porrista. No, pero me encantaría que mi hija lo fuese, porque todas las mamás son así. Todo lo que uno no pudo hacer, llega y se lo lanzan a los hijos. No hay persona más real que tú, Laura. Pues trato de ser franca. Sí, trato de ser franca. Cuando no me molesta algo te lo voy a decir. No me importa quién seas, no me importa. Sí se lo digo a mi madre, que me trajo al mundo. Todo lo que a mí me molesta a ti, yo te lo voy a decir en un momento, con buenas palabras, obviamente. No es que vivo por la vida diciéndole a todo el mundo lo negativo que yo veo. Hay cosas que yo me guardo también porque no es mi problema. Cada persona tiene una personalidad, cada ser humano creó una personalidad y uno tiene que respetar también a su prójimo. Pero cuando es algo que me está afectando a mí, sí te lo voy a decir. Trato de ser muy clara, muy franca, eso sí. Y soy muy leal, eso sí, muy leal. Si tú me tienes a mí como amiga o lo que sea, mi amor, yo te ofrezco a ti mi lealtad. Si a ti te pasa algo, yo voy a estar ahí contigo. Soy muy buena amiga, muy buena amiga. Yo a veces quisiera en esta vida conseguirme una persona idéntica a mí para tenerla como mejor amiga. Tengo muy buenas amigas, muy buenas amigas, se lo agradezco a Dios. Soy también muy abierta, a todo el mundo le abro ya mi corazón. Obviamente no a todo el mundo lo dejo entrar, pero siempre siendo cariñosa y ya. Hay situaciones en la vida que voy como frenando a esas personas porque hacen cosas que no me gustan y voy dejándolas por fuera. Pero sí, Laura se fue, buena canción. Por cierto, también tengo una hermana que se llama Laura y es licenciada en enfermería. Las Lauras son capaces de todo lo bueno en la vida. ¡Qué lindo! Saludos a mi tocaya. Lindísima. A ver. Ok, páralo. No quiero ver. Ale, deja de marear a mi Lau.
que te mando a los muchachos. ¿Quiénes son los muchachos? Mejor. Es que fíjense, yo les quiero mostrar a ustedes aquí. A ver, no. No vas a ver nada Miren, que hay abajo. aquí hay una luz. Esto es una luz, un aro grandísimo, ¿verdad? Y aquí está la pantalla inmensa, ¿verdad? Que yo logro verme. Fíjense, ahí está mi imagen. Y aquí al ladito está todos los comentarios de ustedes. Entonces, esta luz, el brillo de aquí y el sub y baja me tienen ya mareada. Ya nos estamos poniendo ya viejos ya con esa quejadera. A ver, si fuera a México iría a Acapulco. Pregunta usted, ¿conoce Acapulco? O dígame cuántos lugares turísticos hay en México. Uy, mi amor, yo conozco aquí en México muchos lugares. He ido a Mérida, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Acapulco. Obviamente vivo en Ciudad de México, Estado de México. ¿Qué otros lugares? Puebla también fui, me parece un lugar muy bonito. Ay, Monterrey, Guadalajara. Ay, ahorita no se me vienen tantas, pero he conocido, es que bueno, ya tengo ya cuántos años aquí, muchos años. Entonces, obviamente ya tengo bastantes años viajando por allí, pero conozco, y también trabajé con una marca mexicana, y ellos nos llevaban a viajar por todo México. He conocido un montón de lugares en México. Lo más loco que hiciste es por amor. Yo soy, la verdad, ¿qué es lo más loco que yo he hecho por amor? Wow. No sé. Como que no he hecho muchas cosas, no sé. Ya nos tenemos que casar, le vas al mismo equipo que yo, Real hasta la muerte. Ese es Anuel. Lau, yo feliz ordeno tu casa. Dice, pero pregunta, ¿qué te hicieron en una entrevista de trabajo? ¿Qué significará? ¿Qué es lo peor, será? Peor pregunta, pero pregunta, ¿qué te hicieron en una entrevista de trabajo? La peor pregunta, ¿será? Peor pregunta en una La peor pregunta en una entrevista de trabajo. Ay, que haga de nuevo la pregunta ya. hazme de nuevo la pregunta para no responderte cualquier cosa. Laura, eres una cañona de mujer. Para nosotros los cubanos quiere decir un mujerón de Hollywood. Laura, ¿has ido a playas nudistas? No, nunca. Me encantaría. Me encantaría probar. Me encantaría, a ver qué tal. Saludos desde Uruguay. Siquira, sí sé que es una. Chat, dejen de preguntar por contenido de desnudes, dice. ¿Has visitado Guanajuato? También he ido. A ver, ¿el micrófono dónde está? Está aquí. Es que está volteado. Ok. Dice, Laura, se bajó el volumen, no te escucho bien, ok. Una vueltica, por favor. En verdad, eres encantadora, gracias. Laura, te amo, me quiero casar contigo. Mi amor, quiero que seas mi dulce esposa. Ay, Dios mío. Laura, no me canso de mirarte en YouTube, gracias. ¿Cuál es tu color? ¿Cuál es tu favorito color de bikini? Turquesa, turquesa. Todo mi color, en lo que sea, siempre va a ser favorito el turquesa. Por cierto, tengo uno que es como turquesa muy lindo, que tiene como escarchitas y parece como una sirena, es espectacular. Dice, a ver, canción favorita que te gusta cantar en los karaoke, cualquiera de Selena, cualquiera. Ahí me tienes a mí, mi amor, cantando como la flor.
con tanto amor. Qué horrible canto. Es un placer siempre estar junto a ti. A ver, dice, ¿cuál ha sido tu búsqueda, meta al migrar y dejar tu país y tu familia? Bueno, al principio era como venir, yo en Venezuela estudié comunicación social, como venir a que un canal me tomara como en cuenta. Gracias a Dios he hecho muchas cosas productivas, laboralmente hablando. Quería establecerme como modelo, porque toda la vida trabajé como modelo. Al principio era como mis proyectos laborales, como abarcar todo lo mayor posible en el área comercial, de comerciales, de todo. Pero ahorita que ya mi vida dio un giro, la mentalidad de una persona con hijos cambia muchísimo y ahorita lo que me encantaría realizar, ¿verdad?, es establecerme un lugar con una casa propia, con mi empresa propia, trabajar para mí, dedicarme a lo que a mí me gusta. Eso, como que ya las cosas van como cambiando o sea, tus intereses ya son otros. A ver, Laura, cuando abrieron las puertas del cielo se escapó un ángel. Tus metas para este año, mis metas para este año es, pronto les voy a estar grabando un videíto, ¿verdad?, con algo que tengo por ahí que estoy cocinando, que es mi mayor anhelo, mi mayor sueño desde que llegué aquí, que por fin pues este año se va a dar. Entonces voy a estar hablándoles a ustedes de qué es, pero lo quiero hacer bien, como que programado. Lo voy a editar, todavía faltan algunas cositas, entonces nada. Este año yo creo que mi meta es esa, la tengo aquí y nada. Obviamente, si Diosito me regala un viajecito para España, increíble. A ver, cariño, ¿usted maneja moto o auto? Porque prefiero la moto, pero siempre con casco. Tiene una mirada encantadora, tan tierna. Veo que le gustan las canciones de Selena Quintanilla. La verdad no sé manejar moto, pero quién sabe que en un futuro aprenda, ¿verdad? Uno no sabe. Pero imagínense a Laura montada en una moto. ¡Ya vengo! ¡Dios mío! De hecho, las motos a mí me dan mucho miedo. Yo sé manejar carro, tengo carros desde que estaba súper pequeña. Cumplí los 18 años y gloria a Dios, tuve mi primera camioneta y la tuve desde ahí. Bueno, desde el primer año que yo llegué a México me compré un carro. Ahorita me acabé de comprar una camioneta súper linda que creo que les dejé a ustedes el link de ese día. Súper maravilloso poder ir a un lugar y comprarla y sin tener nada que ver con préstamos bancarios, sin nada, sino por tu trabajo, por tus esfuerzos, por todo. O sea, decir, ya la quiero esa, es mía, me la llevo. Y pues nada, a ver, lo sigo leyendo. En la vida real, Laura, lo tienes todo, por lo menos físicamente. Si tienes algún defecto, va a ser de carácter o actitud. Bueno, no me hagas enojar porque, ay, soy un Grinch. Pero más es el tiempo que paso feliz y tratándolos bien que enojada. Dice, ¿qué es lo primero que ves cuando escoges un depa nuevo para vivir? Fíjense, este tema me encanta. Ahorita, ¿verdad?, que tengo baby, lo primero que tengo que ver es que sean con más de 2 habitaciones. Mínimo 3 habitaciones. Ya sería demasiado, bueno, 4. Una habitación que uno tenga como especie de tu habitación donde tú vas a dormir, la habitación de mi peque, una tipo estudio y una que sea para la visita. Pero bueno, si son 3, entonces la habitación de la peque, la habitación obviamente donde yo voy a dormir y por supuesto el tipo estudio. Y también me encanta que el condominio, ¿verdad?, el edificio tenga amenidades, porque si no tiene amenidades, entonces uno se siente como aburrido.
no hay nada que hacer más que dormir en tu departamento y ya. Entonces, todas las cosas que tienes que hacer, tienes que salir para poder hacerlas fuera de tu casa. A mí me encantan, por ejemplo, los complejos que son una ciudad por dentro, que tienen hasta centros comerciales adentro, mini market, tiendas, salas de videojuegos, tienen, aquí, ¿cómo es que le dicen a las piscinas? Albercas. Albercas, gimnasios, tienen de todo. Entonces, tú lo que tienes que hacer es bajar en el ascensor, ir hasta el área que tú quieras ir y ya. Yo viví en uno que tenía hasta sauna, de todos. Entonces, nada, yo creo que eso es lo más importante para mí en estos momentos que pues soy mamá y bajo con mi bebé directamente a un parque, a llevarla, no tengo que salir de mi zona de confort. A ver. Me encanta cuando haces los videos con Ari Dugarte. Bueno, por ahí ya vienen más sorpresitas y vamos a seguir haciendo mucho contenido juntas. Tenemos que viajar, ¿verdad? Vamos a ver cuándo hacemos ese viaje para hacer videitos exteriores. Y también por ahí uno que otro vlog. Me imagino que a ustedes eso les gusta, ¿verdad? Que sí, he probado los famosos hot dogs de Chicago. La verdad no. No sé cuáles son, pero me vas a dejar la curiosidad aquí, forever. Dice, gracias por la respuesta. ¿Cuántas youtubers comparten la misma terraza para hacerlo? 3. Dice, ¿me mandas un beso? ¡Mua! Kira, beso para ti. Kaira, ¿será Kaira o Kira? Dime si te estoy diciendo bien, ¿es Kaira o Kira? ¿Ya no has tenido problemas con la policía? Qué vergüenza. No, es que ellos son los que tienen problemas porque agarran y supuestamente que estaba revisando el celular y el teléfono estaba ahí, bueno, ya. Pero no. ¿Cuándo harás videos de la alberca? Dentro de la alberca. Oh, mira. Bueno, pueden dejar aquí ideas para ir pensando y obviamente hacerlo. Por favor. ¿Te gustan las matemáticas en la escuela? Pues sí, fíjense, bastante. Es que me metían en intensivos cursos y cursos y cursos y cursos en las vacaciones y como que o aprendes, me decían. O entiendes o entiendes. Y ahí andaba yo en las vacaciones metida en cursos. Qué locura, de verdad. Era horrible para mí. Pero bueno. Laura, ¿a qué edad tu mamá te tuvo? Muy jovencita, muy jovencita. Tenía como 15, 16 años. Estaba súper chavita. Linda noche, flaquita bella, saludos. Hola Laura Bella, ¿te gusta ser... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Flaquita será? ¿Te gusta ser flaquita? Pues sí, me encanta, me encanta. Amo. ¿Cuándo vas a tratar micro bikini? Sí, es correcto. Mira, sí es correcto. Bella e inteligente. ¿Pero cómo? ¿Kira o Kaira? Escríbemelo. Lao me hace feliz mi noche. Los bikinis esos que había enviado Mike. Ajá, son chiquititos, bien chiquitos. Eso lo podemos usar en la página. En la página, obvio. En la página puede ser que utilicemos un micro bikini. Por aquí en YouTube nos reportan. Sí, en la página hacemos modificaciones. A ver, me hiciste feliz la noche. A ver, ¿ya no hay más? ¿Ya los leímos todos? Ah, listo. Va ganando México en el béisbol. ¿Está jugando México hoy? Dios mío. ¿Cuál página? La que está acá. Aquí, miren, esta. Donde estoy señalando, donde tengo mi dedo. Aquí está. lauramodel.pro. Esa. Primera vez que estoy en un live de una top model. ¡Qué lindo! Laura, me hiciste feliz la noche, bla, 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 bla. A ver. Hola, hermosa, saludos. México versus Japón. Ay, que gane México. Que gane México. México. ¿Prefieres más el mar o la alberca? Oh, Dios. Miren, les voy a pasar un dato muy curioso mío. Yo soy alérgica al salitre. Es decir, me meto en el mar, que igual me meto, a mí no me importa,
Y a los 3 minutos ya tengo como picadas en todo el cuerpo, muchas picadas. Y es una comezón horrible que me da. A mí eso no me importaba porque aprendí a vivir con eso. Entonces es como que me meto y ya, disfruto mucho el mar. Pero el mar de México, en donde he ido, o sea, las olas son increíbles, parece mar para surfistas. Entonces eso a mí me da mucho miedo. Pero decidiendo entre el agua salada y el agua dulce, yo prefiero que, no sé, el agua salada. Una venezolana alérgica al salitre, así es. Ujú. Muy bien. A ver, ¿qué dice aquí? A ver, y pregúntale a Ale por qué hacen micros bikinis en YouTube o otras mujeres gringas. Obvio, es con lo que yo me sienta cómoda y también puedes trabajar bien. Porque imagínate tú, yo trabajando toda como, bueno, incómoda. A ver, por aquí qué dice, ajá, te digo porque ellas no las reportan, Ale. No, no es que no las reportan, es que creo que no trabajan sino para visualizaciones y ya, porque eso no monetiza, eso no hace nada, eso no, es un video ahí X. Exactamente. Exactamente, y no me gusta, para eso yo tengo una página, ¿verdad? Para las cosas que yo no puedo hacer acá, yo las hago allá, aquí. Si tú quieres ver eso, aquí, aquí, aquí. ¿Te gustan los sopes? Sí. ¿Y no has visitado los cenotes? Obvio, obvio. He ido a muchos cenotes, me encantan. Son bonitos, pero me dan miedo. Porque hay unos donde vuelan murciélagos. Y ese animalito no me gusta. Me da pánico. Dice, ¿y dónde eres? Guapísima venezolana de Caracas. Oh, ya entendí. Mi nombre es Kira del Cielo. Ah, mira. Gracias por la explicación. Obvio, aquí, 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 aquí. Si podrías encontrarte con tu yo del pasado, ¿qué le dirías a tu versión Lau de niña? Wow. Yo le diría que... sí, ¿verdad? Por esa pregunta del mismo universo. Yo le diría a mi yo de niña que tranquila, que va a valer la pena todas las cosas malas que le decían, la gente que no creía en ella, la gente que se burlaba de ella por sus sueños tan grandes y magníficos que ella tenía, porque ella los va a lograr todo. Eso es lo que le diría. Que se hiciera fuerte, que no llorara, que no se sintiera mal, que ella iba a lograr todo lo que se proponga en la vida. Hasta el momento, hasta el sol de hoy, todas las cosas que yo he querido hacer, las he podido realizar. Creo que lo único que todavía no he podido hacer es una novela, que ha estado entre mis sueños de niña, pero todo lo que yo había soñado cuando estaba pequeña lo realicé, gracias a Dios. Cuando estuve muy pequeña sufrí mucho de bullying. Se metían conmigo porque era muy flaquita. Me decían de todo, pero nada. Decían que yo era una ilusa porque estaba soñando con participar en concursos, ganar concursos de belleza, que yo era fea, que yo era esto, yo era aquello. Y ahorita no soy nada de lo que ellos dicen, de lo que ellos me dijeron. Me hicieron demasiado bullying, me trataban muy mal de niña.
Y fíjate que esas cosas me hicieron muy fuerte a mí porque hoy en día, gracias a eso, soy la mujer que soy hoy en día, segura de mí. A mí no me importa el concepto que nadie tenga de mí. Obviamente cuando sea malo no me interesa. Si tú tienes cosas lindas que decirme, yo siempre voy a estar con los brazos abiertos recibiéndotelo todo. Pero si son cosas malas, esa es tu percepción, esa es tu vida, ese es tu problema, no es mío. No me interesa nada de las cosas malas que tengas que decirme. Entonces eso como que me ayudó muchísimo y pues nada, todas las cosas que soñaba cuando estaba pequeña hacer las hice. Gané concursos, participé, hice millones de cosas que se reían de mí, me decían ilusa, todavía recuerdo a los niñitos en mi salón diciéndome ilusa, ¿qué vas a estar tú tan? Sí, bullying, ¿qué vas a estar tú nada en el Miss Venezuela? ¿Qué vas a participar nada? No sé qué, y participé y me volvieron a llamar para volver a participar. Y no solamente, y no engordé más nunca, siempre fui el mismo huesito que me decían hueso. Me decían calcibón D, esa era una vitamina para los huesos, calcio, y me decían calcibón. Me decían Betty Spaghetti, de todo. Entonces yo creo que si viajara a mi pasado y me encontrara con mi yo de niña, le dijera eso, le agarraba las manitos y le dijera, sé fuerte, todo lo que sueñas lo vas a lograr, vas a viajar demasiado, vas a ser una mujer muy feliz, así que nada, sé feliz, disfruta el proceso y ya, y que eso te haga cada día más fuerte. A ver, Laura en vivo, me muero. Pellizqueme, qué lindo. Laura, si fuera al DF México, ¿podría conocerte en persona, solo por una foto y un autógrafo? Por supuesto, claro que sí, me escribes por acá y obviamente, claro que sí, nos tomamos muchas fotos. Eres un gran ser humano, hermosa, nunca pierdas esa sonrisa que te caracteriza. Muchísimas gracias, mi Karina hermosa, preciosa, tan linda como siempre. Tú también eres un ser humano increíble. ¿Te gustan las alturas? ¿Te gusta la altura de la Ciudad de México? Ya me acostumbré, cuando llegué al principio me mareaba, me dolía mucho la cabeza, sangraba por la nariz, pero ahorita ya es mi hábitat, entonces es como que ya estoy muy acostumbrada a todo, a la contaminación, al tráfico, a la altura, a todo. Gente celosa de tu belleza. Pues a lo mejor no me veían linda, o es que todos los ojos no ven iguales, entonces es como que nada, yo los amo de igual manera, fueron mis compañeros de colegio desde preescolar hasta la universidad, porque muchos de nosotros fuimos a estudiar comunicación social en la misma universidad. Entonces los amo, los quiero, sé que eran cosas de niños, ahorita nos tratamos con mucho cariño, mucho amor, pero bueno, no se pueden salvar, me hicieron bullying y ya, o sea, siempre se los vivo diciendo. Ustedes me hicieron mucho bullying a mí. Pero bueno, dicen, tremenda mujer, Diosito. ¿Qué comida no probarías jamás? Uy, no sé, gusanos. Los gusanos que se la pasan comiendo por allá bien lejos. Uy, no, o ratas que comen en China, ¿será? O esas cosas así. Uy, no, comidas muy, muy locas. A mí también me hicieron bullying, pero si no fuera por eso, hoy yo no sería... Ay, se me fue Ale. No sé, ¿sería uno más del montón? Sí. Ok. Las flaquitas son más preciosas, gracias. Me pasaría toda la noche aquí contigo. El bullying es lo más perverso en una persona. El bullying es lo más perverso que una persona le puede hacer a otra. También sufrí de bullying, pero ya quedó en el cole. Ahora soy un hombre de 30 años soltero. Qué bueno que ya haya quedado en el pasado. Eso también quedó en el pasado y gracias a Dios. Era un bullying dentro de lo que cabe sano. No es un bullying como el de ahorita, que justo vi unas noticias que tengo el corazón destrozado porque acaba de fallecer una niña de 14 años por eso mismo, por el bullying. Le cayeron a piedra, o sea, es de acá de... exactamente, el mío fue muy sano. A mí me decían Betty Spaghetti, bueno, a ellos les parecían que yo era Betty Spaghetti, pues ya,
Exactamente, ya es física. A mí nunca me hicieron bullying físico, a mí nunca me pegaron, nunca me hicieron absolutamente nada. A ver, hola Lau, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Hay mucha gente internacional decepcionada de que no hables en inglés. Ay, Dios mío, un día de esto nos ponemos a hacer un envío nada más en inglés. Laura, obvio. Laura, háblame de tu adaptación a México. Bueno, al principio fue un poquito difícil porque me vine yo solita, pero con mi sacrificio pude ir sacando a mi familia de a poquito. Me traje a mis padres, a mis hermanos, a la esposa de mi papá, a mi abuela, y bueno, ya aquí se quedó solamente mi mamá. ¿Cuál es el momento de tu vida que más te puso a prueba? ¡Wow! Yo creo que hubieron dos momentos donde, wow, o me querían aquí o me querían allá. Pero creo que he pasado dos momentos muy difíciles en mi vida. Uno fue cuando traje al mundo a mi bebé y otro cuando tenía como 19 años y sufrí un accidente que, wow, la vida me... O eres fuerte y sales de esto o te vas para el más allá, y así mismo me lo hicieron en el nacimiento de mi bebé. O eres fuerte y te quedas aquí con nosotros y luchas por ti, o te vas. Laura, estoy manejando a casa y escribiendo al mismo tiempo y por loco choco. ¡Ay, Dios mío, no! Cuando fui niño le unté vaporú en los ojos a un compañero de clase. ¡Ay, Dios mío santo! Cuidado, chocas. Cuidado, con cuidadito, Davy. A ver, dice, o sea, que no sufriste de bullying, sino que te molestaban, porque el bullying es peor. Pues es bullying porque se metían con mi condición física, se burlaban de mí, Sí, era un bullying verbal, no fue agresión física. Ya cuando el bullying se excede, es que ya hay, nada, comienzan los golpes, la agresión, y mira, han llegado hasta la muerte. ¿Tu primer beso a qué edad fue? Mi amor, yo fui bien santurrona, bien santurrona. Si se los digo, ustedes no me lo van a creer. Pero mi primer beso fue a los 17 años. Se los puedo jurar por lo más sagrado de mi vida. No estoy cruzando los dedos. 17 años tenía cuando a mí me dieron mi primer beso. Y solo fue un beso y ya, más nunca. Nunca pierde su esencia como persona. Me gusta su forma de ser. Gracias. Dicen, ¿cuánto mides? Yo mido 1,75 centímetros. Te deseo que siempre te vaya muy bien y sigas cumpliendo tus sueños. Muchísimas gracias. Cuando fui niño ya hacía bullying a mis compañeros de clase. Yo hacía bullying a mis compañeros de clase. Bueno, menos mal que fuiste el que bulleaba y no el que lo bulleaba. Sí, ¿nunca has visto un ovni? No. ¿Tú sí? Dice, Ale está gozando con el live, dice. Es que es algo que una persona te ha dicho que todavía recuerdas. Wow, pero... Sí, cualquier cosa. Wow. Ah, bueno, sí, fíjate, ya sé a qué te refieres. Okay, como concepto. No, o puede ser que me hayan dicho algo y haya como que lo haya recordado por siempre. Hay un cantante que me dejó muy marcada a mí porque yo participé en un concurso de belleza también y de talento que se llama Chica HTV. Era para conseguir a la animadora de HTV durante un año. Yo participé allí y ustedes saben que HTV es un canal de música. Entonces, en el concurso fueron muchos cantantes y uno de los cantantes que yo me acerqué a pedirle una foto, ¿verdad? Fue, ¿cómo es que se llama? Joey Montana. Yo me acerco y le digo a Joey Montana, hola, ¿cómo estás? ¿Me puedo tomar una foto contigo? Y me dice, sí, claro.
y me dicen, antes de él aceptar la foto, él agarra y me dice, tienes cara de protagonista de novela. Tu cara es como de una protagonista de alguna novela. Entonces ahí fue cuando yo dije, wow, es la cosa más tierna que me han dicho en la vida. Y eso fue cuando yo tenía como 19 años, 20 años más o menos. Y eso se me quedó aquí hasta el sol de hoy. A ver, dice, ¿puedo compartir su video por WhatsApp? Por supuesto, claro que sí. Dicen que pensaban que vivía en Miami. No, la verdad no. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor en algún futuro. ¿Qué consejo le doy a mi bebé contra el bullying? Fíjense que justo ahorita estaba como que con eso en la cabeza porque me causó mucho impacto ver cómo una niña falleció por traumatismo craneal y fue de tantas piedradas que le dieron en la cabeza una misma niña de su edad. O sea, qué salvajismo. Yo estoy educando a una niña para que dé y para que reciba amor. Yo estoy educando, o sea, la cárcel ahorita para ella no va a ser una corrección. La corrección se la tenía que haber dado a su mamá en su educación, en decir, nunca des un golpe porque, o sea, no hay que llegar a eso, ¿me explico? Yo estoy educando a una niña para que sea una niña inteligente, una niña de respeto, una niña de amor. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer con mi hija. Y que todo lo que le pase, siempre, cualquier cosa, si sea lo mínimo, si sea que alguien le sacó la lengua, me lo diga. Todo me lo tiene que decir a mí. Porque apenas a mi hija yo le veo algo, lo que sea, yo enseguida voy a su colegio. Una vez me pasó algo de que la niña me llegó con un rasguño en el ojo. ¿Era aquí o aquí? No me acuerdo. Pero lo tenía muy cerca en el ojo. Y a mí eso me espantó porque yo tengo mucho cuidado cuando estoy cuidando a mi bebé. Y cuando la veo con el rasguñito aquí, ella me cuenta que fue un compañero con un lápiz. Yo me llené de todo el desespero de la vida y fui hasta su colegio y hablé con su maestra y le dije, yo quiero que tú me garantices a mí que tú vas a respaldar a mi hija mientras yo no esté acá. ¿Por qué? Porque, o sea, tú estás entregando a tus hijos a un colegio, ¿verdad? Aparte que donde tienes que pagar para que le puedan dar una educación a tu hijo. Entonces, tú tienes que cuidarla a ella y respaldarla a ella mientras yo no esté. Si a mi hija le llega a pasar algo, tú vas a ser la única responsable de lo que a mi hija le pase aquí. Porque el rasguño lo tiene ahora acá, pero lo puede haber tenido un ojo o puede vaciarle un ojo, ni Dios lo quiera, y desgraciar a mi hija para el resto de su vida. Entonces, hablé principalmente con la persona que es la que está encargada con ellos y yo siempre voy a buscar a mi bebé hasta la puerta de su salón. O sea, yo no dejo que mi hija baje ni siquiera las escaleras solas. Yo voy hasta la puerta del salón, la saco, le quito su mochilita, la agarro, la cargo, como sea. Entonces siempre me voy a comprometer yo en hacer eso, en educar a una niña para el bien, para el amor, una niña para el respeto. Y una niña que me cuente todo a mí, que no tenga miedo en decirme, mamá, esta niña me hizo esto o me dijo aquello, porque enseguida yo voy y ataco eso. Y a la niña que se lo haga o el niño que se lo haga, yo voy a ir a hablar con el representante también. Entonces es eso, yo siento que hay muchas maneras de contrarrestar todas estas cosas tan feas que estamos viviendo, pero bueno. Yo creo que ya tenemos 2 horas, ¿no? No, hora 26. Ah, bueno. Bueno, mis amores, yo creo que ya ha llegado el momento de elegir al perdedor. No, mentira. Yo creo que ya ha llegado el momento de despedirnos, de agradecerles a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por escribir, por preguntarme cositas. Me encantan este tipo de dinámicas. Prometo que las voy a hacer más seguido. Por aquí dice que si me gusta cocinar, no solo me gusta cocinar, amo cocinar, disfruto cocinar.
me queda deliciosa la comida. Pero bueno, mis amores, esto ha sido todo por el envío de hoy. Muchísimas gracias por haberse conectado, gracias por estar acá. Los quiero muchísimo. Luego terminamos todas estas preguntas y nada, voy a tratar de realizar más envíos continuamente. Los amo muchísimo. No se olviden suscribirse, no se olviden ver todos los videitos. También vayan aquí, vayan a mi página y suscríbanse por allá también, que por allá también hacemos en vivos, hablo con ustedes y pues todo. Es más directo y más, más personal. Entonces nada, les mando muchos besos, los amo y adiós.